Muy bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos con la ayuda del Señor a buscar en nuestras Biblias o iPads o teléfono, Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor puso en mi corazón que les compartiera. Padre Santo, alabado sea tu santo y bendito nombre, porque eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, tú eres grande y bueno y lleno de misericordia. Señor, queremos venir delante de ti en esta hora. No es para escuchar lo que un hombre tiene que decir, sino que tú quieres transmitir a nuestros corazones en este día. Te pido, Señor, de que seas tú guiando mis palabras. Limpia mi corazón, limpia nuestros corazones para que yo pueda hablar como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca olvidaré a una hermana que llegó a mi oficina pero muy devastada. Fue una hermana que estudió en un seminario como el que ustedes están ahora. Graduó. Se casó con un hombre que la amaba. Buena situación económica. La llevó a viajar el mundo. Al cabo de los años, se da cuenta de que venía a su vida algo totalmente inesperado. 2 de sus hijos fueron baleados, murieron. Su esposo le detectaron 2 enfermedades, cual de las 2 prácticamente incurable. El esposo, aparentemente cristiano, enfrente de esa situación, se empieza a ausentar de la casa. Ella empieza a sospechar de que él es infiel. Un día lo sigue en su carro. Se da cuenta que entra a un lugar donde se vendían drogas, donde entraban mujeres prostitutas. A veces pasaba un día, 2, 3, 4 y no llegaba a la casa. Y un día llega a mi oficina totalmente devastada y me dice: pastor, ¿qué hago? Ella pensaba de que iba a encontrar un refugio en su esposo por la pérdida de sus hijos. El esposo se refugia en las drogas, en la prostitución. Y ahí está ella, con todo el conocimiento bíblico, pero enfrentando una situación. Y me dice: pastor, yo no sé qué hacer. Usted es la segunda persona que sabe de la situación que yo estoy pasando. No quiero decírselo a nadie, porque eso es una vergüenza para los hermanos de la iglesia que sepan lo que está pasando. ¿Con quién hablo? ¿A quién le digo? ¿Qué hago? A veces he pensado, pastor, hasta quitarme la vida. A veces he pensado irme, desaparecer, que nadie sepa nunca nada, nadie de mí, que no existir, pastor. A veces pienso no existir. Le voy a decir, hermano, hay situaciones muy difíciles que llegan a nuestras vidas. Y no importa la posición de liderazgo que usted se encuentre, empiezan a producir un desánimo. Y esto puede ser por la pérdida de un ser querido, por un divorcio, perdió el trabajo,
por una enfermedad que los médicos le dicen que va a ser prácticamente incurable. A veces cuando uno está en situaciones así pierde el rumbo. No sabe uno qué hacer frente al problema. Hay falta de motivación, apatía, una sensación como de vacío. Y hermanos, es algo sutil que va conquistando nuestras acciones, nuestros pensamientos, la rutina de cada día. La depresión es una sensación que está muy asociada con la tristeza, que incluye el cansancio. La idea de nada, de lo que haga o no haga, al cabo va a ser lo mismo. Esto nos lleva a cancelar planes. Empezamos proyectos y finalmente lo dejamos. Lo que pasa muchas veces es que las circunstancias gobiernan en lugar de nosotros gobernar las circunstancias con el poder de Dios. Los hermanos de Éfeso le pasaba algo similar. Si nosotros vemos el capítulo 1, él le había hablado acerca de las bendiciones espirituales en Cristo. En el capítulo 2 le hablaba de la salvación por gracia, la reconciliación por medio de la cruz. Inclusive en el capítulo 3 está hablando sobre el misterio, ¿verdad? Y el ministerio de él hacia los gentiles. Sí. Todo eso está muy bonito. Pero había un peligro que Pablo detecta en el versículo 13. Dice el versículo 13, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Y en el verso 14 empieza a esta cláusula que dice, por esta causa. Y esta frase, por esta causa, da origen a lo que sigue en los versículos siguientes, valga la redundancia. ¿Qué hacer cuando estamos desanimados? ¿Cómo podemos seguir adelante a pesar de las circunstancias y servir a Dios con gozo? Y en los versículos del 14 al 21 defiende el apóstol una tesis. Todo este pasaje encierra una tesis, que es esta: la intimidad espiritual expande nuestra capacidad espiritual y la capacidad espiritual expande el poder espiritual. Lo voy a repetir. La intimidad espiritual expande la capacidad espiritual y la capacidad espiritual expande el poder espiritual. Vamos a ver la parte primera, porque esto realmente es una tesis dividida en dos partes. La primera es la intimidad espiritual expande la capacidad espiritual. Y esto lo vemos en versículos 14 al 16. Si me permite, lo voy a leer. Dice, por esta causa, es decir, ¿por cuál causa? Por causa del desánimo que tenía la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior es la parte emocional del creyente. Es el lugar donde nosotros nos sentimos alegres o nos sentimos tristes. Sí, nosotros servimos al Señor. Sí, nosotros tenemos muchas actividades, pero la parte emocional necesita ser fortalecida, no por una palabra, no por una persona, tiene que ser fortalecida por medio del Espíritu Santo.
Es la parte espiritual del creyente, no solamente la parte emocional, es la parte espiritual del creyente donde trabaja el Espíritu Santo, donde produce el fruto del Espíritu. Es el lugar donde cada uno de nosotros sirve al Señor. No solamente la parte emocional, no es la parte solamente que tiene que ver con la parte espiritual, es la parte ministerial del siervo. Por eso es que yo veo 1 Corintios capítulo 15, verso 10, donde Pablo dice: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia, entendemos el significado cuando tiene que ver con salvación, con un regalo inmerecido. Pero en el contexto, muchas veces cuando Pablo habla acerca de la gracia relacionado con el ministerio, tiene que ver la gracia con el poder de Dios actuando en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo y para hacer dentro de nosotros y a través de nosotros lo que es imposible para nosotros. La gracia de Dios trabajando dentro del hombre interior es el que produce las cosas que son imposibles para ti y para mí. Es la gracia de Dios trabajando dentro de nuestro espíritu el que nos da fortaleza en medio de las tristezas. Es la gracia de Dios, el poder de Dios trabajando dentro de nosotros el que nos puede dar ánimos para seguir viviendo. Por eso yo veo Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Dice Pablo: anunciamos a Cristo, amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en la sabiduría, a fin de presentar a Cristo Jesús a todo hombre, para el cual también trabajo. Note, para el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sí. No es que somos tan hábiles. No importa qué tanto griego, hebreo, arameo o cualquier otra asignatura que ustedes tomen, que son muy buenas todas. Pero cuando llegan momentos así, usted necesita el poder de Dios trabajando en su vida. Ahora, ¿cómo se obtiene ese poder? El versículo 14 lo dice: doblando rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Cuando él empieza a pedir para que Dios dé ese poder a los hermanos, ¿qué es lo que hace? Dobla rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Doblar rodilla ante su majestad. Doblar rodilla ante el que tiene poder para tocar donde ningún médico, ningún psicólogo puede tocar. Los médicos pueden tocar el cuerpo, pero solamente el Espíritu Santo toca tu espíritu, toca tu mente, toca tu corazón para darte el ánimo que tú necesitas. Yo doblo rodilla ante su majestad, que toma nombre todos los cielos y la tierra, para que les dé. No es algo que yo hago, no es algo que yo fabrico, no es producto de un consejero, no es producto de un psicólogo. Él es el que da el poder y la fortaleza, y dice: conformes a las riquezas de su gloria. Y su gloria es su majestad, su poder, su poder infinito para llegar a cualquier situación que tú estés experimentando. Por lo tanto, para experimentar ese poder tiene que haber una interconexión con Cristo. Si estás íntimamente conectado, entonces el flujo de poder que va a llegar hasta ti. Si eres creyente y estás desanimado, como dicen en inglés, it's not an energy problem, it's a connection problem.
No es un problema de falta de energía, es un problema de conexión. Si la conexión no está allí, si nuestra intimidad con el Señor está débil, el poder de Dios no va a actuar como Él quisiera. Y por eso es que Él dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos con poder. Pero eso está en el hombre interior. Y le voy a decir, hermano, la mayoría del tiempo oramos por cosas que están fuera de nosotros. Por una situación económica, por la enfermedad de alguien. Pero aquí el Señor dice que tenemos que orar para algo no que necesitamos fuera de nosotros, sino algo que necesitamos dentro de nosotros. Y es ese poder de Dios, que no es algo místico, es algo que el Espíritu da. No es una experiencia religiosa. Es una experiencia sentida cuando hay intimidad con Cristo. Cuando nosotros estamos en la intimidad con Cristo, entramos a la fuente de poder. Por lo tanto, igual que un celular se descarga, cuando se le va acabando la batería, a veces estamos trabajando, sirviendo, estudiando, pero tú sientes adentro de ti una tristeza y sientes como que tus baterías espirituales como que se empiezan a descargar, ¿verdad? Ya. Y es porque esa cosita roja, esa batería roja que aparece en tu celular cuando te sientes mal, es una indicación de que falta conexión, de que falta que nos conectemos a la fuente de poder. Ahora, ¿qué sucede cuando hay esa intimidad? ¿Qué sucede cuando nosotros caminamos en medio de la situación, en medio de la tristeza? Nosotros caminamos íntimamente con Él. Vea lo que dice el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Ustedes son muy inteligentes. Ustedes saben que la palabra habitar aquí, me imagino que habrán oído esto 20,000 veces en series de Efesios. Pero la palabra habitar aquí se la voy a volver a recordar. Significa sentirse en casa. Cuando hay intimidad, aquí dice que Cristo se va a sentir como en casa. ¿Dónde? En nuestro hombre interior, dentro de nosotros. Esto está hablando, hermano, que cuando hay intimidad, entonces la presencia de Cristo se hace más notoria dentro de nuestro ser, dentro de la situación que estamos viviendo. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos en intimidad con Cristo, en oración, doblamos rodillas, nos concentramos en Él, no en el problema, en Él, entonces Cristo empieza a entrar a nuestras vidas. Y ahí en ese momento, cuando estamos orando, dejamos que cada parte de nuestra casa espiritual entre Cristo, que Cristo entre al closet sucio, que el Cristo entre a cada parte, a cada pensamiento, al garaje del caos de nuestra vida. Nosotros le decimos: Cristo, aquí estoy, mira lo que estoy pasando, mira cómo yo me siento. Allí le confesamos nuestras frustraciones, nuestras tentaciones, nuestras tristezas, nuestra falta de fe, nuestras tentaciones hacia el sexo. Allí nosotros quedamos totalmente desnudos delante de Cristo, producto de la confesión, y allí encontramos no solamente misericordia, sino encontramos perdón, encontramos limpieza, encontramos palabras de afirmación de parte de Cristo que redundan en una santidad personal. Sí, nosotros tenemos que ir a lo íntimo para poder ser fortalecidos en el hombre interior por medio de ese Espíritu. Esos momentos donde tú sabes que la presencia de Cristo está allí mismo contigo. Hermano, en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones que tú no puedes controlar, el secreto es la intimidad con Cristo. El secreto es ir a solas, es buscarle a Él, es derramar nuestro corazón delante de Él, porque Él es tu amigo. Él es tu amigo.
Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Por eso nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Él es nuestro socorro. Aquí, hermana, me decía, yo no sé a quién ir. A Cristo. Ve con Él a solas. Llora con Él. Habla con Él. Y Él te levantará. Ahora, la capacidad, una vez que tú tienes esa capacidad, esa presencia de Cristo, eso va a redundar en una expansión de tu poder espiritual. ¿Y cómo se ve ese poder espiritual acá? Dice aquí en el versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Una vez que nosotros cultivamos la intimidad con Cristo, una vez que Cristo se hace presente en nuestro hombre interior, Él nos fortalece, Él nos da el ánimo, Él nos levanta la fe. Dice aquí, lo que vas a notar es esto, que tú vas a poder vivir tomando decisiones basadas en el amor. Dice, a fin de que arraigados, y aquí usa dos metáforas, ¿verdad? De la raíz y de la construcción, a fin de que arraigados, cimentados en amor. Eso quiere decir que cuando Cristo mora en el corazón, mora también el amor de Cristo. Lo que haces no lo vas a hacer por beneficio propio. Lo que tú te vas a ver actuando de una manera que tú jamás pensaste que lo iba a experimentar. No por lo que la otra persona te pueda dar, sino por lo que tú ahora, producto de esa relación con Cristo, tienes que ofrecer. Y no hay cosa más linda, hermano, que poder ofrecer que ánimo y consuelo y ser un instrumento usado por Dios para levantar a los corazones tristes, para levantar a las personas que no tienen esperanza. Nosotros nos convertimos en instrumentos de su gloria, instrumentos grandemente usados por Dios, pero eso viene producto de una intimidad con el Señor. Entonces vas a poder amar a las personas. Por eso es que Él dice aquí, note, esta parte es interesantísima y no tenemos mucho tiempo para ahondar, pero dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean ustedes llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí Pablo le está hablando a gente cristiana. No es personas que no hayan conocido a Cristo. No es de personas que necesiten experimentar el amor de Dios en su vida. Aquí está hablando en que muchas veces podemos ser cristianos, pero en medio del dolor, en medio de la situación difícil, cuando nosotros andamos en intimidad, nos vemos actuando en amor, y otra cosa que nos vemos es experimentando a Cristo. Aquí no habla del amor que nosotros debemos de tener por Cristo, lo cual tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sino el amor de Cristo, su propio amor que Él coloca en nuestros corazones. Algo que se experimenta cuando uno está en intimidad con el Señor. Un poder que uno nota es que empieza a hacer las cosas en amor, pero a la misma vez, y aquí conocer el amor de Cristo, sabe que es un verbo que habla de conocer de una manera experimental. No es que me contaron de que Cristo me consoló cuando yo tenía un problema. No, yo experimenté el toque de su poder en medio de esa situación. ¿Cuántos testimonios no hay aquí de cuando usted se sintió triste? El Señor envió a alguien, puso una palabra, envió a un hermano, a una hermana. Cuando tú estás en agonía y vas en intimidad, tú vas a experimentar
¿Qué tanto Cristo te ama? Cuando habla de la altura, de la longitud y todo lo demás, está hablando de una dimensión tan grande del amor que Cristo te tiene a ti. Por lo tanto, cuando uno está en intimidad y uno ve que el poder de Dios se manifiesta, uno puede sentir, sí, verdaderamente Cristo me ama. Yo no soy un huérfano, yo no estoy abandonado a mi suerte. Yo he podido experimentar en el fondo de mi corazón, en mi hombre interior, de que verdaderamente Cristo me ama. ¿Se dan cuenta? Conocemos a Cristo de una manera experimental. No que me lo contaron, no, yo lo viví. Yo lo viví. Y cuando ese poder empieza a actuar en ti, que te empieza a poner el deseo de hacer las cosas por amor, no por conveniencia. Esperas a sentir el poder de Dios en ti. Empiezas a conocer la dimensión de qué tanto Cristo te ama a ti. ¿Sabe algo que se produce al final? Es la respuesta poderosa de Dios. Estos versículos que están en el versículo 20, y dice, y aquel. Esto no es una parte puesta como, vamos a agregarle algo ahí, ¿verdad? Como si no tuviese nada que ver con lo que hemos estado hablando. No, está íntimamente conectado con lo que él acaba de decir. Cuando tú eres fortalecido en el hombre interior por medio de su espíritu en la intimidad, ves ese poder derramado en ti en el amor de Cristo, pero también vas a ver al Señor trabajando poderosamente en ti. Por eso dice en el verso 20, y aquel que es poderoso. Fíjense, note la palabra poder. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no una, no alguna, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Vea cómo termina esa parte. ¿Según qué? Según el poder que actúa en nosotros. La gracia de Dios que hablaba Pablo, según la potencia de Él. El poder de Dios derramado en mi corazón. El poder que actúa en nosotros. Incluso, hermano, esto es tanto así que en el capítulo 1, en versículo 17 al 18 dice, él ora por los hermanos de Éfeso y le dice para que el Señor le dé espíritu de sabiduría, de revelación, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan algo. La superinminente grandeza de su poder para con nosotros. Su poder para con nosotros, los que creemos. Dios va a hacer en ti y a través de ti lo que es imposible para ti. Por medio de su gracia, por medio de su poder. Y sabe, esto va a redundar no en tu gloria, no en mi gloria. Todo esto va a redundar para la gloria de nuestro amado y Señor Jesucristo. Por eso termina el 21. Todo esto, dice el verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Porque cuando yo estaba necesitado, Cristo me socorrió. Cuando yo creía que no podía más, fui con Cristo. No me condenó, no me criticó, no me difamó. Él me recibió con los brazos abiertos y me dijo, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Cuando vamos a la intimidad con Cristo encontramos comprensión. Encontramos compasión. Encontramos saciedad para nuestras almas cuando ya no podemos más.